Qué hermoso cantar de la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Estamos aquí para tener este culto y es interesante que, como ustedes saben, hay una voz de ultratumba que te viene y te dice el tema que tenés que tratar. Ya ustedes saben de la vez anterior del tema que tuve que tratar. Pero hoy el tema que me dieron de que todavía es pecado es el tema de la incredulidad. Todavía es pecado. Y obviamente uno generalmente, cuando tiene que hablar de incredulidad, pensamos mayormente en la incredulidad mayor, que es cuando mi incredulidad me condena. Muchas veces tenemos que ver y observamos cómo el no creer nos quita la posibilidad de la vida eterna. Y esa es la incredulidad mayor. Pero no creo que me hayan encargado que hable de esa incredulidad. Y realmente creo que la más costosa para la obra de Dios hoy no es la incredulidad de fuera, sino la incredulidad de dentro. Y fijándome en pequeños detalles, me doy cuenta en cuántas oportunidades el pueblo de Dios tuvo la oportunidad de creer y no creyó. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos en 1 Samuel, y sí, indudablemente vemos en el capítulo 19 y 20, etcétera, el actuar de Dios, el pacto de David y Jonatán, etcétera. Vemos en el capítulo 17 a David creyendo ante la diferencia de un ejército incrédulo. ¿Saben qué? El problema mayor no lo veo que empezó con Goliat. Por favor, fíjense en un pequeño detalle en el capítulo 15. Versículo 15. Y Saúl respondió, ¿se acuerdan la historia de que Dios había mandado a Saúl a destruir a Amalek y destruir todo, etcétera? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tu Dios. ¿Cómo? Saúl, ¿Jehová no es tu Dios también? O sea, vos decís que el pueblo tomó de las ovejas y sacrificó a Jehová, tu Dios. Y vos te autoproclamás o decís, y lo sos, el rey de Israel, pero con un Dios diferente. ¿En qué no crees, Saúl? Para no decir Jehová nuestro Dios. Y fíjate que avanza, versículo 21, más el pueblo tomó del botín de las ovejas, las primicias de la tarde, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, no nuestro, tuyo. Obviamente, el pueblo es como el sacerdote, el pueblo es como el rey. Y entonces en el capítulo 17, cuando sale Goliat
a desafiar 40 días a la mañana y a la tarde. Y 80 veces tuvieron la oportunidad, cualquiera del ejército de Israel, de ser David. Porque tuvieron 80 oportunidades en creer que Dios da la victoria. Y que el gigante era un cachivache ante los ojos de Jehová. Que no existía delante de los ojos de Jehová. Todos tuvieron la oportunidad, pero no creyeron. Y cuando aparece David y empieza a hablar, hasta los hermanos se enojan con él. Y él le decía, yo no desmayaré, Jehová lo hará. Y es interesante que versículo 37 del capítulo 17 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. No fui yo que me libró de las garras del león y del oso, fue Jehová. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Saúl, no estás diciendo nada sabio. Saúl, sos un cuadrado, porque Jehová está con él. Jehová está con él. Porque cuando se enfrentaba al oso y al león, Jehová estaba con él. Y había un momento en la vida de David que decidió creer y el resto de su vida estar en el centro de la voluntad de Dios. Era una cuestión de el lugar donde Dios quería que tenga victoria. Y es el concepto que la incredulidad no era una opción. Cuando yo tomo la palabra incredulidad y veo que es la falta de creer, en todos los lugares aparece el concepto de la ausencia de la fe. Ausencia de quién tiene el control. Ausencia de entenderme un instrumento en las manos de Dios, creyéndome que soy el actor principal en la voluntad de Dios. Mis queridos, si hacemos y pensamos que no podemos creer que Dios me utilice por nuestras propias fuerzas, es correcto. Porque el día que creas que por vos mismo podés hacer la obra de Dios, vos sos tu propio Dios. Pero cuando entiendas la grandeza de su obrar, la grandeza de la obra de Dios, y que Dios te colocó ahí, es para que Él complete lo que te falta, porque siempre te va a faltar para hacer la obra de Dios. Es muy interesante que posteriormente, si avanzamos, nos vamos a ir al libro de Daniel, no lo busquen porque es muy conocido, cuando todo el pueblo tuvo la oportunidad de caminar con Jesús dentro del horno, pero solo 3 creyeron que si lo tiraban en el horno, iban a pasear con Jesús. Teóricamente tendría que haber habido una avalancha de israelitas en dirección al horno, porque no se iban a inclinar, no iban a creer en algo que no sea el Dios verdadero. Pero solo 3 marcaron el vivir por la fe. Solo 3 tuvieron la victoria. ¿Y cómo me llama la atención pasaje tras pasaje tras pasaje? Que vemos cómo la diferencia pasa. ¿A quién miro? ¿Dónde deposito mi fe? Para no caer en la incredulidad. Indudablemente, quizás el primer punto es cuando la cobardía obra,
se mata la fe. Cuando me miro a mí mismo y pienso que la obra la estoy haciendo yo, mato la fe. Es interesante que nadie puede hacer algo más grande de lo que él mismo es, a menos que tengamos la presencia del que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, que me va a dar la victoria. Cómo me encanta el concepto del creer de Pablo, que creía que Dios iba a hacer una gran obra, aunque tenga que estar en prisión. Y cómo me llama la atención que no fue incrédulo. En el momento que personas, inclusive con cierta madurez, le decían, si vas a estar prisionero, no desciendas, quédate. Y si hubiesen obedecido, ¿qué hacemos nosotros hoy con la Biblia sin Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 2 Timoteo? ¿Qué hacemos sin la preciosa palabra de Dios completa? Porque creyó que Dios iba a hacer su obra en una prisión. Y en Filipenses escribe que querría partir y estar con Cristo, pero me quiero quedar. Y fíjate quedándose cuáles son las epístolas que escribe Pablo para después decir en 2 Timoteo, terminé. Porque no voy a ser incrédulo, voy a creer. Cuando la cobardía mata la fe. Escúchame, yo creo que en la historia del obrar de Dios hay tanto cobarde. Hay tanto cobarde que por cobardía cambian el mensaje. Y no es un mensaje de salvación a los perdidos pecadores, sino a aquellos que cometen errores. Cuando decimos que no podemos predicar un mensaje que ofenda, ¿y cómo voy a hacer si Él vino a buscar a lo perdido? Si Él vino a buscar a lo que no es para que sea. ¿Cómo hago para decir que están casi perdidos o que son casi pecadores? Es la cobardía que se le metió en los poros del cristianismo y dejó de tener victorias. Porque ¿para qué te va a dar armadura si no hay batalla? ¿Para qué? ¿Para que andes cargando un montón de cacharros que no te sirven? Pero la cobardía te hace incrédulo, matas la fe. Es interesante de que no necesariamente en la Escritura tenemos incrédulos absurdos como el caso de Saúl, o absurdos como todo el ejército de Dios ahí con un título, con lucecitas de neón, pi, 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 o LED ahora para gastar menos, diciendo soy el ejército, pero me quedo acá y no peleo. No solamente ahí hubo incredulidad, también yo veo otros personajes que pese a estar en un momento en la vida que realmente está la mano de Dios puesta sobre ellos y obrando en ellos, Dios quiere hacer algo y no creo. No creo. Por favor, vayamos a Lucas, capítulo 1. Y por favor veamos del versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Fíjense en la descripción de este hombre y de esta mujer. Ambos eran justos delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Me llama mucho la atención. Y andaban irreprensibles, sin manija,
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran el ejemplo del hombre y la mujer de Dios. Eran justos, irreprensibles, y estaban haciendo la obra de Dios, porque eran sacerdotes. No eran unas personas que eran vagas. Recuerden que es un momento de Israel que había 400 años de silencio por la ausencia de la devoción a Dios. Y aquí encontramos a alguien fiel en ese momento. Marcaban la diferencia. Ojalá de cualquiera de nosotros se diga estas palabras: justos delante de Dios, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas que el Señor daba. Y Dios lo coloca a él porque dice: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdocios, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Era el momento cumbre del año, cuando el sumo sacerdote, entraba para ofrecer sacrificio. Y dice, la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel, puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle. Yo pienso que como tenían campanitas, cuando apareció el ángel se escuchó del julepe que se pegó don Zacarías de encontrarse con el ángel ahí delante de él. Y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y es interesante que le empieza a decir todo lo que iba a suceder con Juan. Versículo 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pero le dijo el ángel: yo soy Gabriel. Y es interesante que Dios decide que Zacarías salga de aquel lugar mudo, porque no creyó. Pero ¿cómo, Zacarías? ¿No eras el ejemplo entre los ejemplos? ¿No era que cumplías con todos los mandamientos? Sí. Pero llegó el punto en tu vida cuando Dios iba a dejar de que las cosas sucedan con lógica y que vos creas por la fe. Iba a pasar un momento en tu vida que 2 más 2 no iban a ser 4. Que, como siempre digo, con 5 panes y unos peces iban a comer la multitud. Escúchame. ¿Vas a ver tu fecha de nacimiento cuando un ángel te está hablando? Cuando dice la Escritura tan claramente: soy Gabriel, estudiá angeliología. Cuando tenés esa presencia delante tuyo y te dice que vas a tener un hijo. Pero, querido, tenés la plena seguridad que así sucederá. Porque el eterno Dios no miente. Y el eterno Dios no es lógico. Porque la lógica mata la fe. La cobardía mata la fe. La lógica mata la fe.
Y a mí me gusta el hecho de que dijo, irreprensible que era antes, por los mandamientos, era no tener manija. Lo hizo salir mudo. Y yo me imagino tratando de hacer muecas. Pero recién pudo hablar cuando se cumplió la promesa de Dios. Cuando Zacarías realmente dijo, esto es el obrar de Dios, y me fue anunciado, pero yo no creí. Quizá Dios hubiese querido decir, aquí adentro donde estaba la presencia de Dios, yo salgo después de ofrecer sacrificio, la presencia de Dios estuvo, y va a venir acá Juan, va a ser un hijo mío, y va a reclamarle al pueblo que de una vez por todas reconozcan la situación que se encontraba. Pero no creyó. No era lógico lo que Dios iba a hacer. Ay, cuánta lógica hay en los planes de algunos hombres y mujeres de Dios. Cuánto hago lo que puedo. Ahora quiero decirte, todo lo que hagas con lo que podés es la obra del hombre. Cuando empezás a planear lo que no podés, empieza a ser la obra de Dios. Pregúntaselo a Zacarías. Y es interesante que de ninguna manera, Dios iba a dejar de hacer su obra. Porque fíjense al revés de Zacarías, lo que sucede con María en el mismo capítulo 1 de Lucas, versículos 39 al 45. Y aparece que cuando María cree que va a concebir del Espíritu Santo de Dios, y dice versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, María, la criatura, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu. Versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. María sí creyó, no fue incrédula. Una mujer entre 14 y 19 años, 17 años, cuando se daban en casamiento, que viene y le dicen, vas a concebir del Espíritu Santo, y si Dios dijo, Dios hace. Y si Dios me eligió es porque soy irreprensible. Y si Dios me va a usar, me va a usar. Y el cantar de María es que de ninguna manera voy a vivir en la lógica de lo que va a decir los demás. Voy a aceptar que Dios obra de manera magistral. Y vos cuando lees, ella veía sus limitaciones, porque dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Primero habla de Cristo como Salvador, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero no se queda solo con la salvación, porque dice, has visto la bajeza de tu sierva. Ay, el amar y bendecir. Ay, el tener a Dios y el servir a Dios. Es el concepto que María entendió, que si rechazaba por la lógica de la sociedad, la lógica de lo que lo rodeaba, la incoherencia de concebir del Espíritu Santo, la incoherencia de no juntarse con un hombre para concebir. Ella creyó. ¿Por qué creyó? Porque en primer lugar tenía a Dios como Salvador, y en segundo lugar sabía que era una sierva en bajeza, pero con un gran Señor sobre su vida. Una sierva con Señor. La diferencia es esa. Siervo sin Señor. ¿Cuántas veces repetimos en nuestras oraciones, Señor, Señor, Señor?
y somos siervos sin Señor. Pero la lógica mata la fe. Es interesante que la ceguera mata la fe. Muchas veces limitamos con nuestros ojos, y lo mismo le pasó a personajes bíblicos. La ceguera mata la fe. O sea, cuando vemos personajes bíblicos que realmente vieron lo que no había y creyeron. Noé aparece en las medidas del arca 2 veces. Cuando Dios se la da y cuando termina el arca. Y no hay 1 centímetro de diferencia. Nunca había llovido. Jamás había caído agua, lo mismo que diga, preparar el cucharón porque hoy cae sopa. Y no hay 1 centímetro de diferencia, porque si Dios dijo, Dios hace. Y creyó. Y no fue incrédulo. Flor de julepe se deben haber tomado el resto cuando empezó a llover. Pero ciegos ante la orden de Dios, hay una cantidad enorme en la Escritura. Hay una cantidad enorme de la Escritura. A mí me sorprende la ceguera. La ceguera. Pero también me doy cuenta de que unos que eran ciegos y dejaron de serlos porque creyeron. No pretendas ver lo que va a ser la obra de Dios mañana si no tenés fe hoy. Vos tenés que ver lo que no hay más que lo que tenés. Siempre digo, no es mi problema la gente que viene al campamento. Mi problema es la gente que no viene. No es mi problema que tuvimos las iglesias o los clubes bíblicos llenos. Mi problema es los jóvenes que no están ahí. No tengo que ser ciego mirando adentro. Tengo que mirar, porque la ceguera mata la fe. ¿En cuántos lugares ya están contentos con los que tienen y se unen para cantar unidos, unidos en tu nombre unido? Y no se le mueve un pelo por un alma perdida. Es que no crees que el Señor te mandó a salir, no a encerrarte. Muchas veces, y hoy estábamos estudiando en el libro de los Hechos, en la materia, este hombre de Dios que estaba teniendo un hermoso ministerio entre los inmundos de Samaria, con transformados con la presencia del Espíritu Santo, y recibe la orden de salir de Samaria, pasar por Jerusalén, ir al desierto, y tenés que creer, ahí vas a tener que obrar. Y ahí va caminando Felipe diciendo, ¿qué tengo? Pero si la obra es acá, porque mira el avivamiento que está teniendo entre toda esta manga de inmundo, que ahora tiene la presencia del Espíritu Santo. Y si paso por Jerusalén, déjame quedarme un cachito en el templo. No, seguí derecho, porque en el medio del desierto va a haber un eunuco que tenés que hablarle. Y ahí dice que escuchó la voz y se levantó y fue. No dice más nada. Creyó. Es que tengo que ver lo que Él ve. Tengo que entender que Él me va a llevar donde está la obra. Porque la ceguera mata la fe. Y a veces la ceguera es la visión de lo que tengo, que me quita la visión de lo que debo tener. Es que soy un incrédulo dentro de la obra de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, y la silla estaba vacía. Muchas veces tenés que mirar la silla vacía y sentir que quizás sos vos el responsable de que no haya alguien ahí, porque no miraste.
no creíste que tenías que buscar lo que estaba perdido. La ceguera mata la fe. Es interesante que la desobediencia mata la fe. Fíjense por favor en Hebreos capítulo 3, versículos 16 a 19. Habla del pueblo de Israel. No tenemos mucho tiempo, pero fíjense en el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar después de recorrer el desierto a causa de la incredulidad. No pudieron desobedecer la orden de Dios. Mata la fe. Soy incrédulo. ¿Saben que los que cruzaron el río tenían que creer que tenían que dar la vuelta olímpica a Jericó en silencio? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. La vuelta olímpica. Sumá y estudiá cuánta gente era. En silencio. Salieron campeones, vuelta olímpica, vuelta olímpica, vuelta olímpica, vuelta olímpica. Y el último día, 7 veces. Y cuando terminás, grita y el muro va a caer. Yo creo que si Dios nos mandaría a gritar para que caiga esa pared, ninguno de nosotros emitiría un sonido, porque somos incrédulos. Incrédulos. Porque espero que grite otro para no tener la vergüenza de ser ese hombre que gritó primero y quedarme solo gritando. Ay, 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 cuánta desobediencia a las órdenes de Dios está matando la fe. Incrédulos, incrédulos. Oh, ¿cómo Dios va a salvar a esta gente que es vil y menospreciada? Si nosotros somos una manga de justos. ¿Cómo Dios va a buscar a lo que no es? Para que sea. ¿Cómo el futuro de la obra de Dios sea lo vil y lo menospreciado y no nosotros que somos de la alta alcurnia de la obra de Dios? Creyente de años, hijo de los hijos de creyentes, pero con un corazón teflonado por la irresponsabilidad y porque no creo que Dios me quiere usar para buscar lo vil y menospreciado. Incrédulos, vas a morir en tu propia frialdad por no mirar y no creer lo que Dios quiere que creas. ¿Para qué estás? Para apabullarte, acariciarte, autoconvenciéndote lo bien y lo bueno que sos, cuando Dios te colocó para mirar allá. Ay, la desobediencia. ¿Cómo puedo ser bendecido por Dios si soy un incrédulo de pensar que Dios todavía está buscando lo vil y menospreciado, lo que no es para que sea? Incrédulos, incrédulos. Y fíjense con el caso que vimos al principio, eran justos, andaban en los mandamientos, pero no le alcanzó. ¿Saben? Es interesante que nosotros nos olvidamos de que ciertas personas creyeron y se jugaron hasta lo último, aunque no vean cosas, igual lo hicieron. Cuando en Hebreos hablan de personas que fueron de aquí para allá creyendo, fueron aserrados creyendo, fueron maltratados creyendo, pero jamás salir de donde Dios me puso para que esté, porque todavía creo que tengo que estar en el medio de los perdidos. Todavía creo que tengo que alcanzar a la juventud con el Evangelio de Jesucristo.
Todavía creo que lo que tengo adentro de la iglesia no me alcanza. Pero vivimos en un mundo de incrédulos que si tienen que hacer memoria de cuándo fue la última vez que compartieron la fe, no tienen nombre y apellido. Y no es necesariamente el predicar detrás de un púlpito. Es cuando la Biblia me manda a hacer eclesia, salir para hablar. Cree que esa es tu labor, cree que esa es tu función. Después tráelos, juntalos, ahí lo tenés en la iglesia. ¿No será que vivimos en un mundo de incrédulos, pero con motes de santidad y justicia, de haber sido, pero no sos? Mi querido, cada día empieza tu vida. Cada mañana, descartamos recién, se renueva su gracia. ¿Para quién? Para mí y para la obra que tengo que hacer. ¿Qué va a hacer? Movete, actúa, obrá de acuerdo. No es lógico cómo Dios va a obrar. Puede ser que Dios use a quien no te imaginás, pero habla de Cristo, que vino y dejó todo para buscar lo perdido. Incrédulos, incrédulos. Y tenemos que del fondo del corazón, y ya terminar, decir: Señor, estoy dispuesto a ver lo que no hay. Estoy dispuesto a luchar lo que no empecé a pelear. Estoy dispuesto a ver personas transformadas que no son lógicos, porque son vil y menospreciados. Señor, que viva mi vida buscando lo que está perdido. Señor, no me voy a arrodillar delante de ningún ídolo, aunque parezca muy bueno. Porque siempre voy a querer caminar por donde estás, aunque sea en un horno calentado 7 veces. Señor, nunca voy a dejar de creer que hoy tienes un milagro para mi vida. ¿Por qué? Porque si mi presencia no está, si tu presencia no está conmigo, no voy. Y yo sé que la presencia de Dios está enfrentando al gigante, siendo un viejo y teniendo familia. No es lógico. No es lógico. Pero es la fe. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice: el justo por la fe vivirá. Termino diciendo, creo que en la actualidad hay muchos queriendo vivir por la incredulidad, acariciándose unos a otros, ya sin fe, porque la fe te mueve, la incredulidad te paraliza. Esa es la diferencia. Estaba el ejército, pero no luchaba. Estaba el pueblo de Dios, pero se arrodillaba frente al ídolo. Siempre la oportunidad la tuvieron todos, la respuesta la tuvieron algunos. Fíjate y proponete jamás ser incrédulo para ver lo que Dios hace. No solo es Él. Vamos a orar y terminamos. Amado Dios, gracias te damos porque vemos en la Escritura sobrados ejemplos de dónde estás y cuándo sos utilizado. Somos utilizados. Señor, somos tan débiles. Pero Señor, gracias porque contigo la fe mueve montañas. La fe da victorias. La fe da visión. Gracias, Señor, te damos, porque podemos jamás ser incrédulos ante cada hecho
de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días.